es porque nosotros hemos detectado copia en el parcial. Entonces, realmente nos hemos sentido muy defraudados. Es fácil que ustedes se copien en un momento como este de que el examen lo hacen de manera no presencial. Hay gente que tiene el hábito de copiarse aún de manera presencial. De manera no presencial es más fácil aún. Obvio que es más fácil. Pero nosotros confiamos en la honestidad de cada uno de ustedes. Muchos nos han defraudado. Y sabemos, porque hay cosas... ¿Saben dónde uno se da cuenta en matemática cuando se copian? Cuando el ejercicio está mal, y ese mal se hace en muchos ejercicios, en muchas personas, con las mismas letras, con las mismas equivocaciones, enunciando teoremas que no son verdaderos. Bueno, eso nos da la pauta que se copiaron. Ahora, como no, de acá no podemos detectar quién se copió de quién. Todos los que se copiaron podríamos tomar una actitud que es la del reglamento de la universidad. El reglamento de la universidad dice que si alguien se copia, esa persona se reprueba su examen y llegado a instancias superiores, podríamos no permitirle rendir durante más de un año. Y todavía más. No lo vamos a hacer. Quédense tranquilos pensando que hicieron una piolada. No significa nada bueno lo que hicieron. Quién sabe, estoy hablando para los que no están en este momento dentro del aula. Pero que hubo copia lo sabemos, ¿eh? No nos engañaron con eso. Se engañaron ustedes. Porque ¿saben qué les va a pasar? Cuando tengan, aquellos que se copiaron, cuando tengan que resolver un ejercicio de este tipo, sobre todo los de álgebra de Boole, cuando lo tengan que aplicar y ya no haya pandemia y puedan trabajar en una empresa y tengan que utilizar algo de esto, ahí van a tener que demostrar su conocimiento. Y ese conocimiento no les alcanza con haberse copiado en el día del parcial, porque no lo tienen el conocimiento. Hicieron una piolada argentina, ¿no? De la cual vemos que mucha gente la hace. Entonces, ¿a ustedes les parece que eso está bien? Repito, quién sabe no son ustedes, pero hubo copia en esta comisión. Quédense tranquilos que no son originales, porque en otras comisiones también hubo copia. Y yo estoy casi segura que en todas las comisiones hubo copia. Lo único que les pido es que esto que hicieron en matemática, primer año, copiarse, no lo vuelvan a repetir. Pero no porque engañen al docente y tengan buena nota, etcétera, etcétera. Porque la copia es algo inmoral. ¿Está bien? No está bien copiarse. No sé si sus padres le han comentado a ustedes a sus padres que se copiaron. Y no creo que sus padres estén orgullosos de ustedes porque se copiaron. Es una vergüenza copiarse. No está bien. No está bien. Porque no significa zafar en un parcial, no significa tener conocimiento. Eso, yo, por ahora, pienso que como son de primer año, están pensando que todavía siguen en el colegio primario o en el secundario. En la universidad, piensen ustedes que es una universidad que no es obligatorio estudiar. El título universitario no es obligatorio. Entonces, así como es pública, gratuita, etcétera, etcétera, que de gratuita no tiene nada, porque la pagamos todo con nuestros impuestos,
Aún ustedes, cuando van al kiosco a comprarse cigarrillos o a comprarse una Coca-Cola, a un 21% es impuesto. ¿Mm? Por lo tanto, la universidad no es gratuita. La pagamos todos. Y entonces ustedes como estudiantes no tienen que defraudar a los chicos que no tienen para comer. Y ustedes están haciendo uso de un servicio estatal. Y cuando uno usa el Estado, está produciendo gasto. Y si está produciendo gasto al Estado, es algo que pagamos todos. ¿Qué quiero decir todos? Todo el pueblo les paga a ustedes el estudio. ¿Está bien? Todos. Hasta el tipo que tiene que ir al hospital público y no encuentra cama. Ese también le está pagando a ustedes el estudio. Entonces, yo les pido que seamos honestos. Así como intentamos enseñar lo mejor que podemos, ustedes tienen que estudiar lo mejor que puedan. Y si hay un ejercicio que no lo saben hacer, bueno, embromarse, estudiar un poquito más para la segunda fecha, pero no hacerse el piola y copiarse de otro. Así como hicieron esa red para copiarse, como hacen esa red de WhatsApp para copiarse, hagan la red de WhatsApp para estudiar. Yo no me enojo porque simplemente les advierto que nosotros nos damos cuenta de esas cosas, pero no hay herramienta en este momento que nosotros podamos decir, bueno, chicos, este se copió de este, porque tampoco sabemos cómo viene la red. La podríamos estudiar, podríamos ponernos a investigar eso, pero bastante tenemos que trabajar nosotros como para tener una red de espionaje de cómo funcionó el WhatsApp para ir de un lado para el otro. ¿Entendí? O los mails, como fueron de un lado para el otro. No tenemos ganas de hacerlo. Lo podríamos hacer. Más en la Facultad de Informática, seguramente que lo podríamos hacer. No lo vamos a hacer. Todos van a tener la nota que registra su formulario. Pero lo que quiero es que no piensen que somos unos tarados y no nos dimos cuenta de que ustedes se copiaron. Estamos muy tristes con eso. Muy, muy tristes. Porque nosotros, aunque no los vemos, pero vemos los nombres de ustedes que entran clase a clase, preguntan, sabemos que hay muchos que se sacrifican porque tienen que trabajar y estudiar, bueno, tienen una conexión de miércoles, algunos pueden estudiar nada más que con el teléfono, otros tienen una situación mejor para el estudio, etcétera, etcétera. Sabemos que hacen sacrificio, pero no nos gusta que nos hagan quedar como estúpidos o ustedes piensen que nosotros somos estúpidos. No, no somos estúpidos. Piensen que tenemos todos muchos años de docencia. Sabemos que aún en las presenciales se copian, pero en las presenciales es mucho más fácil y ahí no hay tutía. Ahí, ante un parcial donde hay copias, sabemos quién se copió de quién. Acá hay copias masivas. Entonces no podemos cortarlos a todos. ¿Mm? Exacto, exactamente, que los podemos expulsar de la institución. Pero hubo gente que se copió igual. No es la desesperación. No hay justicia, no hay justificación como dice este chico. Total, tienen otra fecha, además de tener otra fecha, tienen después el flotante. O sea, tienen muchas instancias para aprobar. Bueno, pasó. No los vamos a sancionar. Exactamente, lo podríamos, no lo vamos a hacer, chicos. No vamos a, sino simplemente que aquellos que se copiaron reflexionen si estuvo bien, ¿no? Reflexionen si estuvo bien copiarse. Yo me quedaría conforme
con que sean honestos para ustedes mismos y que esta sea la última vez que se copian. Bueno, vamos a la clase. Después, no sé si con Nico organizaron ya, charlaron ya del parcial, porque él me preguntó al inicio de la clase. Charlaron sobre los ejercicios. Ah, bueno. No, yo quiero saber si del parcial se hicieron algunos ejercicios del parcial. Sí. Bueno, macanudo. Bueno, vamos a... Algún chico pidió... ¿Qué cosa de los teoremas? ¿El de álgebra de Boole? ¿A eso te referís, un chico? Bien, dictame uno, por favor. Herrera. Dictame uno, el que te tocó a vos y tuviste inconveniente. Bien, porque todos los temas tenían distintos, los temas de cada grupo tenían distinto ejercicio. No quiero abrir el Classroom ahora porque se va a ir todo al diablo. Si comparto pantalla, después es un lío. Bueno, en general, en todos los ejercicios tenían hasta dónde podían llegar. Entonces, ¿eso qué produjo en el ejercicio de álgebra de Boole? Que algunos forzaran la situación e intentaran llegar de cualquier manera, ¿no? Entonces hubo algunos inventos de propiedades que no eran ciertas con el objetivo de llegar a la igualdad. Una situación común que hubo en muchos temas y en muchas resoluciones es que ustedes usaron la igualdad que querían probar durante todo el desarrollo. Cuando uno quiere probar, esto va en general, hasta que este compañero no se encuentre, si uno quiere demostrar que una determinada expresión es igual a otra determinada expresión, digamos, una expresión 1 es igual a la expresión 2, y la quiere demostrar, entonces no usa, ¿no?, que siempre va a ser igual. Por ejemplo, si yo quisiera demostrar que x más 1 por x es igual a x, entonces yo no voy a andar escribiendo x más 1 por x igual a x, pues, por ejemplo, x más 1 es igual a 1, entonces escribo 1 por x igual x. No, salgo del primer miembro, ¿qué quiere decir salir del primer miembro? Salir de x más 1 por x y voy a decir, ¿cómo? X más 1 es igual a 1, entonces 1 por x igual, y después voy a decir, ¿cómo? 1 por x siempre es x, como 1 por x vale, entonces 1 por x es x. Es decir, no voy arrastrando igual a lo que quiero, sino que salgo de un miembro y llego al otro, justificando cada uno de los pasos. Ese fue un error muy habitual en muchos parciales. Es decir,
usar la igualdad hasta que no se probó. A ver, ¿encontraste, Herrera, el ejercicio? No había que ponerle los nombres ni el número de axioma, eso no se pedía, simplemente con que pusieran lo que iban a usar era suficiente, como hice yo recién. A ver, ¿lo encontraste? No, no se contó como mal. No, no, no. No, no se contó como mal. Quién sabe si había algún otro error, se puede haber contado como mal. No, no, no. Se les advirtió, a ver, este pibe. ¿Dónde está el que está buscando el ejercicio? A ver, XWI más XW prima I más X prima. Ahí me parece que te falta algo, ¿eh? Más X prima más I. ¿No te falta un complemento ahí? Sí, está. Había que demostrar que era XY. Entonces tendríamos que demostrar que era XY. ¿Está bien? Así me parece leer yo. Bien. Entonces, vamos a salir del primer miembro. Puedo empezar a trabajar con los dos primeros términos. Entonces, entre los dos primeros términos, aplicamos propiedad conmutativa, y podemos escribir que esto es igual a XIW más XIW'. Más, y acá, si quieren, aplicamos la propiedad de De Morgan. Entonces, entre estos dos, apliqué propiedad conmutativa de la suma. Propiedad conmutativa, perdón, conmutativa de producto, ¿no? Es decir, que hice, cambié X W por I y puse IW. Acá cambié W' por I y puse acá. Entonces, en el primer término, el segundo término, apliqué propiedad conmutativa de punto. ¿Quiénes conmuté? Estos dos. Y acá voy a aplicar De Morgan. Entonces, por De Morgan me va a quedar X' por Y'. ¿Qué quiere decir De Morgan? De Morgan dice que si vos tenés X más Y todo prima, si querés vamos a poner otra letra, A más B todo prima va a ser A' por B'. Es decir, el complemento de una suma es la multiplicación de los complementos. Entonces, observen que acá les queda X''. ¿Para qué hice esto? Porque ahora yo pienso en todo esto junto. Entonces, voy a sacar factor común, XY,
que multiplica a W más W'. Entonces, entre los dos primeros términos, apliqué la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. Entonces, acá apliqué propiedad distributiva de punto en más. Si quieren, podrían escribir que si tenían, no sé, A multiplicando a B por C, es lo mismo que tener A por B más A por C, ¿no? Para elementos cualquiera de un álgebra. Entonces, eso es lo que aplicaron. Después, van a aplicar que tener doble complemento, X'' es lo mismo que X. Bueno, entonces, ahora vamos a aplicar otra propiedad. ¿Qué propiedad voy a aplicar? Voy a aplicar uno de los axiomas que dice que si vos tenés un elemento más su complemento, eso da 1. Entonces, para W más W', aplico esta propiedad. No importa cómo se llama, creo que se llama B7, B8, no importa. No importa que no le pongan el nombre. Entonces, acá aplico esta propiedad y me va a quedar XY por 1 más X por Y'. A esto no da XY, ¿eh? Esto no va a ser X. Bien. Ahora voy a usar que cualquier elemento, cuando lo multiplico por A, me da A. El 1 es neutro para la multiplicación, entonces XY por 1 es XY más XY'. Y vuelvo a sacar factor común X, porque tengo X aquí y tengo X aquí, y saco factor común X, es decir, vuelvo a aplicar propiedad distributiva de la multiplicación en la suma, me va a quedar X por Y más Y'. Y más Y', aplico esta propiedad, que vale 1, y 1 por X es X. O sea que el resultado de esto es X. Esto es 1, porque Y más Y' es 1, y X por 1 es X. Vuelven a aplicar estas dos propiedades en este paso. Acá, esto es 1, porque un elemento más su complemento da 1, y un elemento, cualquier elemento por 1 da el elemento. O sea que no daba XY como dijeron, sino daba X. Y el enunciado estaba bien puesto. Sí, sí. Entonces, fíjense que yo no le puse el nombre de la propiedad, ¿no? Sino que ustedes tienen que acordarse de qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, hay propiedades que no importa si es el teorema 1, teorema 4, axioma 28, pero hay cosas que hay que saber, que un elemento más su complemento siempre da 1, que un elemento por su complemento da 0, que si tengo un A multiplicando a B más C, es lo mismo que A por B más A por C. Si tenemos leyes de De Morgan, tenemos A más B, todo prima, esa prima por B prima. Si tenemos A por B prima, va a ser A prima más B prima. Si tenemos A prima y después prima, es decir, A prima prima, va a dar A, ¿no? Después el complemento de 0 vale 1, el complemento de 1 vale 0, después, ¿qué otra cosa? Que cualquier cosa
más el 1 se quedan en el 1, que cualquier cosa por el 0 les va a dar 0. Entonces acuérdense que el dibujito que habíamos hecho de álgebra de Boole, el 1 estaba acá arriba y el 0 estaba acá abajo. Entonces nunca me iba a poder pasar del 1, eso es lo que les ayuda a pensar en esto, y multiplicar siempre da algo más chico, pero nunca se van a poder ir para abajo del 0 porque el 0 es el elemento más chico del álgebra de Boole. Entonces, cualquier cosa multiplicada por 0 da 0, cualquier cosa sumado con el 1 da 1. Son las propiedades clásicas que uno tiene que usar. Además de esta distributiva, que otra cosa se usa habitualmente. Y bueno, estas son las habituales que sirven para simplificar. No hay mucho más que eso. En cualquiera de los temas con estas sabidas andaban bien. No es necesario que se aprendan de memoria los enunciados, ¿no? Perdón, el número de axioma que significa esto. Acuérdense que el complemento funciona como el complemento conjuntista, no es otra cosa. Entonces, si yo tengo un elemento, un conjunto, y lo uno con su complemento, me da el universo, donde el universo es el conjunto más grande, y el conjunto más grande dentro de la álgebra de Boole es el 1. Si yo hago la intersección, piensen el punto como la intersección, me va a dar el más chico de ambos simultáneamente. Entonces, si hacemos la intersección de un conjunto con su complemento, me da el vacío. Por eso les digo que siempre se referencien al álgebra de Boole de las partes para acordarse de las propiedades. Entonces, no es necesario que le pongan, es por el axioma B8, el teorema 1, el teorema 24, nada de eso. Acuérdense de las propiedades. El prima o el complemento, piénsenlo que si tomo el complemento 2 veces, vuelvo a lo que tenía, ¿no? Estas, ¿cómo las pueden pensar? Como el complemento de la unión y la intersección de los complementos. O también la pueden asimilar a que la negación, si piensan la complementación como una negación en la estructura de fórmulas proposicionales, la negación de una disyunción es la conjunción de las negaciones. Y esta, que la negación de una conjunción es la disyunción de las negaciones. Es decir, búsquense una manera de asociar las propiedades del álgebra de Boole o con las propiedades de los conjuntos, que es lo que más dominan, se supone, o situaciones que tengan que ver con la lógica, para no aprenderse de memoria todo. Después sale fácil, una vez que hicieron varios. E hicimos muchos, chicos, ¿eh? Bien, a ver, de otro tema, alguno que haya querido hacer uno de estos de otro tema. Si quiere dictar, no hay problema. ¿Alguno? ¿Alguno de estos de Boole de otro tema? ¿Vos tenías ese mismo? Bueno. ¿Y algún otro? Bueno, si tenían el mismo tema, le tocó el mismo. Pero había otro tema que tenían otro. A ver. Eran todos similares. ¿Alguno que le haya tocado, alguno distinto? Yo no tengo problema. Díctamelo. O si me lo podés dictar es mejor, así yo no ando mirando por ahí.
Bueno, hay alguien que me dicta XWI, XWI esto, y acá parece que había otro tema, como yo no resolví todos los temas, y acá, y lo escribí con marcador, Dios me libre. Y acá tenían X' más Y', parece. Bueno, entonces acá haría lo mismo. Conmuto estos dos y conmuto estos dos para tenerlos juntitos y voy a escribir XY por W más XY por W' más, y aquí aplico de Morgan y me va a quedar X' más por Y'. ¿Está bien? Apliqué de Morgan la de la multiplicación. Es decir, acá apliqué esta de Morgan. Si vos esta de Morgan. Si tenés la suma complementada, es el complemento de los elementos que se están sumando multiplicándose. Ahora, ¿qué ocurre? Acá nos ha quedado X''. Bien. Entonces, por doble negación, en el último vamos a tener X por Y. Porque la doble negación de X es X. La doble negación de Y es Y. Estoy aplicando esta. Y acá voy a sacar... Profe, Sí. me parece que es la que hizo recién. No, la diferencia está acá. Un chico me dictó otro que adentro, en lugar de tener X más Y, tenía X' más Y'. Todo prima. Es parecido. Es otro. Fíjate que va a dar otro resultado. Y entonces esto es 1 más XY. Y entonces, XY, esto queda XY más XY. Y hay otra propiedad del álgebra de Boole, que si tenés A más A, da A. Y entonces te queda XY más XY, ¿no? XY más XY es XY. Es otro el resultado porque es otro el enunciado. Acá tenían lo que parecía como estos dos términos son iguales. El tercer término es distinto porque es el prima de la suma de estos primas. Entonces, como vas a tener doble negación en cada uno multiplicándose, esto te va a dar X por Y. Esta parte, como esto vale 1, y 1 por cualquier elemento es el elemento, te queda XY más XY. Y si yo sumo dos veces lo mismo, piensen si ustedes, mírenlo en la unión. Si ustedes hacen un conjunto A, unión A, vuelve a dar A, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Si yo tengo este elemento sumado con el mismo, vuelve a dar el mismo elemento. Está esta propiedad dentro de las álgebras de Boole. Bien, ¿algún otro? Fíjense que hasta ustedes mismos pensaron que era igual, ¿no? Había una pequeña, gran modificación. Acá en lugar de tener acá tenía el complemento de Y', ¿no? En el otro no tenían eso. A ver cuál es el otro que me tiran por acá. A ver, ¿me lo dictas? Márquez.
X, W' y prima. X, W' y prima, más y W' X. Más W prima, X prima, igual. No, falta algo. Espera un poco. Son tres términos. X más W', X'. Esto es X. ¿Cuál es el tercer término? W prima, X prima. W', X'. Igual W prima. Probar que es. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué haría yo? Lo que sacaría, lo que veo a la vista es que acá estas dos cosas las tengo. ¿Se dan cuenta que son iguales? Porque vale la propiedad conmutativa de la suma, ¿no? Perdón, de la multiplicación. Entonces, por conmutatividad de punto, porque acá hay puntos que uno no los pone, pero por conmutatividad del punto, yo esto lo puedo escribir así, como XW' por Y' más XW' por Y. Más W' X'. ¿Les parece bien? Es decir, acá esto lo dejé igual, pero esto conmuté dos veces, ¿no? Esto lo pasé adelante y conmuté entre ellos, ¿para qué? Para que ustedes lo vean igual. Entonces, acá tengo esto y estos son iguales. ¿Qué es lo que apliqué? En los dos términos, en el segundo apliqué dos veces la conmutatividad de punto. Es decir, una propiedad que todos saben. Que si tienen A por B, da lo mismo que B por A. Y ahí le apliqué dos veces, para que me quedaran juntitos estos dos. Y ahora voy a aplicar propiedad distributiva. Esto lo pienso como unidad, como una sola cosa. Después no, eso lo pienso juntito. ¿Y a qué multiplica? Y multiplica a I' más I. Más W' X'. Un elemento más su complemento vale 1. Ya lo hemos dicho varias veces. W' por 1. Más W' X'. Y cualquier elemento al multiplicarlo por 1 da el elemento. Entonces esto va a ser X W' más W' por X. Por conmutatividad y sacando factor común, se dan, acá quedaba X'. Sacan, ¿qué tengo en común en estos dos? Tengo el W'. W' están los dos. Y vale la propiedad conmutativa, entonces puedo sacar W' factor común de quién? W' es factor común de X más X'. ¿Y cuánto vale X más X'? X más X' es 1. Entonces va a quedar W' por 1. Y W' por 1 es W'. O sea que efectivamente es igual a lo que nos dijeron. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien preguntó por Gaby? No, Gaby en este momento se está vacunando. O sea que los tengo a ustedes de asistentes. Tengo 20 asistentes hoy. Bien. Bueno, entonces, fíjense que yo no les puse repito, no puse, es el teorema 24.
propiedad 18, no. Me las acuerdo. Obviamente, usted dirá, qué piola, profesora, usted es una vieja y ha trabajado muchas veces con eso, por eso se las acuerda. ¿Eh? Es cierto. Acá apareció el inspector, señor que se ha camuflado para que no lo reconozcamos. El Hola, ¿qué señor... tal? ¿Qué tal, Nico? Bien. Bueno, me alegro. Entonces, no, estuvimos haciendo algunos comentarios sobre algunos chicos que anduvieron traficando información durante el parcial. Ujú. Sí, así fue, che. Bueno, y además de eso, eh, la mayoría me preguntó sobre álgebras de Boole, porque es el ejercicio que más les costó. Creo que hice los de todos los temas o quedó uno solo sin hacer, pero seguramente que con estos 3 que hice les sirve para el cuarto tema, porque son todos iguales, digamos. No había nada distinto a las propiedades que tenían que usar. Bueno, me quedó, estuvimos en parciales, no pude avanzar en la suma de progresiones geométricas y aritméticas. En todo caso, lo hacemos el jueves, eso. Pero sí, vamos re bien. Bueno, yo me voy a tener que ir, Bueno, ¿cómo no? porque si en la otra tarda un montón para entrar, no sé qué pasa. Me pasa el mando otra profesora y ahí se arma un lío y entiendo. No te preocupes, dale, dale. Yo me quedo acá. Espérate que vos sos mate uno también, Sí, ya estás como organizador. Entonces yo abandono, se está grabando. Dejala así oh, grabando. dejo así grabando. Sí, porque así no todos vinieron algunos menos. Entonces yo Ok, abandono y creo que sí, como estoy grabando en la nube, creo que no va a haber ningún problema. Bueno, un beso chicos, disculpen el reto, pero les tenía que decir algo, ¿eh? Chao, dale, nos para vemos, Adriana. Que andes que bien. seamos todos mejores. Por eso los reté. Obvio. Dale. Bueno, nos vemos. Hasta Chao, luego. chao. Que andes bien. Eh, Chao, cuídese. Chao, Adriana. Chao, profe. Le dijeron. Tengo una duda con la notación sigma. Pim San Pelis, me dicen. No, yo jamás hablé de películas durante una clase. Dice, tengo una duda con la notación sigma del ejercicio 19E y F. A ver, ¿qué será esto? No, mirá, ¿dónde estará? 19, que no lo encuentro. Debe estar en la página. Acá está. Ok. Esto está siendo grabado, así que... No. Eh, Vamos a... ¿Esas sumatorias se utilizan en economía? Sí, en un montón de disciplinas en economía también. Vislumbro que lo puedo aplicar en algoritmos, pero necesito algo concreto para abstraerlo. Chicos, no vamos a hablar de películas, obviamente hablaremos del superclásico de ayer. Hablen si quieren. Yo, la verdad, no los voy a poder acompañar, o las y los, o les voy a poder acompañar con el tema del fútbol, porque no miro. ¿Mi ejercicio? Sí, sí, estamos hablando del ejercicio. Dije fútbol solo para que sepan, pero vamos a hacerlo. Dice acá, escribir las siguientes sumas utilizando notación sigma. Notación sigma. La venganza. Ok.
¡Tarán! Chicos, esto va a quedar grabado. O sea, el que lo vea va a decir, ¿qué le pasa, señor? Señor. Borrador. Acá está. Entonces, hay unas sumas ahí que hay que escribir con notación sigma y hay alguna duda porque está escrita así. Dice que hay que sumar esto. 13 más 20 más 27 más 34 más 41 más puntos suspensivos y me te pone 13 más n por 7. Vamos a mirarlo. Entonces, mira cómo está escrito esto. Qué raro. ¿Qué tipo de sucesión es esta? Primero que nada. Dice 13, 20, 27, 34, 41. ¿Qué es lo que vemos? ¿Se le suma? Aritmética. Sí, bien, es una aritmética. Perfecto. Es una aritmética, el primer término vale 13 y por lo que estoy viendo se suma 7. ¿Sí? Voy sumando 7. O sea que la fórmula general sería 13 más n menos 1 por 7. Que se parece mucho a esto que aparece acá. ¿Mm? O sea, este es el último término. Vamos a hacer una cosa para no enroscarnos tanto. Le voy a cambiar la notación, ¿sí? En vez de poner con la letra N, porque allá el último término aparece con la letra N, voy a poner con la letra... ¡Opa! ¡Epa! Me ahogué. Voy a poner con la letra K, A sub K. ¿Cómo sería la definición que nosotros conocemos? Sería 13 más K menos 1 por 7. ¿Estamos todos de acuerdo con esta fórmula? ¿Sí o no? ¿O hay dudas? Sí, me dicen. Ok. Bueno, entonces, si la fórmula es esta, yo voy a poner que es suma de 13 más K menos 1 por 7. Con K, arrancando en no sé dónde y terminando en no sé dónde. O sea, ya tengo gran parte de la cuestión escrita, ¿sí? Ya sé que si la forma es esa, lo que estoy sumando es este tipo de términos, ¿sí? Entonces, K, ¿no arranca en 13? Preguntan por acá. Bueno, probemos. Si pongo un 13 acá, a ver. 13 menos 1 es 12. Por 7, no sé cuánto es 12 por 7. Muy bien. Grande, me va a dar 12 por 7. Me da 84 más 13, me da 97. No, tenía que arrancar en 13, no en 97. No, no. Este voy a poner acá para empezar. Ah, pensé que era el primer término que se ponía en K. A ver, muchacho o muchacha, no sé quién me lo puso. Facundo. No. La letra K es la letra que se va a poner acá. El primer término es el resultado de esta cuenta cuando pongas el numerito acá. Yo quiero que me dé 13. ¿Sí? El primer término es 13. Pensá, yo quiero que me dé 13 esta porquería. ¿Cuánto tiene que valer K? ¿Sí? Bueno, ahí mucha gente se ha dado cuenta que tiene que ser 1, ¿sí? Porque si yo le pongo 1 acá, 1 menos 1 me da 0 por 7 me da 0, más 13 da 13, ¿entendés? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bien, perfecto. Si yo le hubiese puesto K igual a 1 hasta 3,
me hubiese dado este y este. Si le pongo cada uno hasta 4, me da 1, 2, 3, 4, hasta acá. ¿Sí? Me da 4 términos. Le pongo 5, hasta acá. Bueno, ok. ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta este término. Ajá. ¿Cómo hago para que aparezca una n acá, que diga n por 7? ¿Qué le tengo que poner acá? ¿En dónde está la K? ¿Qué le tengo que poner para que me aparezca n por 7? Le pongo un 7, me dice. 7 menos 1 da 6 por 7. 6 por 7 no es lo mismo que n por 7. No, no da eso. Una n me dicen que le pongas. Una n. Si pongo una n, me queda n menos 1 por 7. ¿Es lo mismo n menos 1 por 7 que n por 7? No. ¿Cómo agregamos una n? Yo, a ver, estoy preguntando esto. Vamos a pensar en esto. Acá dijimos que este era k igual a 1, ¿no es cierto? Si yo le pongo un 1, me da 13. Si le pongo k igual a 2, me da 20. Te lo juro, recontra juro. Bueno, por favor, mirá. 2 menos 1 da 1, por 7 da 7, más 13 da 20. Mirá, qué bien. Y si le pongo 3, me da 27, ¿sí? ¿Por qué? 3 menos 1 da 2, por 7, 14, más 13, 27, te juro, ¿sí? Ok. Entonces, acá, yo quiero que me dé esto. Acá, ¿cuánto tiene que valer? Claramente no es un número, ¿sí? Lo que tengo que poner. Y claramente tiene que aparecer la letra N, porque si no... 7N me dicen. Si pongo 7N menos 1, no me da. Me va a quedar 7N menos 1 por 7. Me va a quedar una cosa espantosa, ¿sí? Lo que tengo que poner, que por ahí alguien me lo tiró, es N más 1. Sí, señoras y señores. Es N más 1. Bien. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, agarra N más 1 y lo pone acá. Acá donde está acá. N más 1. Menos 1, ¿qué me da? N más 1 menos 1 da N. Y bueno, y ahí me queda lo que yo quería. Ok, entonces acá voy a poner n más 1 y ahí se termina el ejercicio porque no me pide que haga nada más. Me dice, escriba esta suma que la escriba con notación sigma. Ahí termina. ¿Qué hago? ¿La despejo? No, no estamos despejando nada. Es el ejercicio 19E. ¿Por qué me imaginé que lo podemos usar para hacer música? ¿A las sumas? Mirá, si vos lo querés usar para hacer música, este, después contame, porque la verdad que a mí no se me estaba ocurriendo en este momento. Esos números pueden ser frecuencias. Me perdí. Pero vos dale. Eh, Viste que pasan cosas raras con las frecuencias de las notas, ¿no? O sea, no es que se suma siempre lo mismo. No es una sucesión de este estilo. Digo, la diferencia entre do y re no es lo mismo en un do grave con re grave que en un do agudo con re agudo. Digo, por solo cosas que uno ha estudiado por haber estudiado música. Eh,
podemos ver el ejercicio 18.f. Ahí, dale. Gracias, profe, por el dato de estudiar música. Yo estudié música. Nada, les estoy contando nomás. Sépanlo. Toco algunos instrumentos. ¿Ya? Están ahí. No tienen las cosas, querido. ¡Ay, qué macana! Tiki, tiki. Ahí hay algunos. Ok. Se me viene abajo todo. Ok. Sí, toco el bajo y el contrabajo. El gordo. Bueno, sí, fácil de transportar. Cambié el auto, justamente. Toca el gordo. Le decimos gordo. En la banda mía le decimos el gordo al contrabajo. Bueno, vamos a ver el 18. E.F. A ver, perdón, no me quiero ir tanto de tema. En el otro ejercicio que me había preguntado, que era el 19F, es muy parecido, ¿sí? Entonces yo te lo dejo para quien me lo había preguntado, no me acuerdo quién era. Intentalo, ahora que yo ya hice este, ¿sí? Que lo que estás viendo es que yo lo que tuve que hacer es describir un poco la fórmula de la sucesión aritmética, ¿sí? Y lo único raro es que el último término no era numérico, sino que me aparece con una letra N y como que lo tuve que acomodar un poco, ¿sí? Entonces tuve que poner acá N más 1. Bueno, me parece que el que sigue, a ver, déjame que lo mire un poquito. Sí, es muy, 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 muy parecido, ¿sí? Te dejo para que lo intentes. Bueno, veamos, acá me están preguntando el 18F. Bueno, bueno, el 18F, em, ¿anda el mate? Sí, muy rico, gracias querido. No, gracias a vos, te lo merecía. Ah, me hablo solo, chicos, pandemia. Bueno, em, el ejercicio 18F que me preguntaron recién, decía que hay que completar unas sumatorias. Dice J igual 2 hasta 45. Al menos J sobre J más 1. Ok. El ejercicio dice exactamente que lo que hay que hacer es completar las igualdades. ¿Sí? Y teníamos esto. Entonces, acá dice que tengo una suma igual a otra suma más alguna otra cosita. Vamos a ver qué. Entonces, si le prestamos atención, vemos que las dos sumas tienen la misma forma, ¿sí? Los términos son 4 menos j sobre j más 1, y acá también 4 menos j sobre j más 1.
obviamente estamos sumando las mismas cosas, ¿sí? ¿Dónde aparece la diferencia? Resulta que acá dice que reemplace, vaya reemplazando en la suma, j por 2, empezando en el 2, ¿sí? 2, 3, 4, hasta el 45. Y acá dice que va hasta del 2 al 44. ¿Sí? 4 menos 45 sobre 45 más 1. ¿Dice por ahí? No sé, puede ser. A ver. ¿Qué me está faltando? ¿Cuál es la diferencia entre esta suma y esta suma? ¿Hay muchos términos de diferencia? Uno. Me dicen por ahí. Un solo término. Desde luego, hay un solo término. ¿Cuál es? El último de esta. Esta es la sucesión más grande, perdón, la suma más grande, y esta le está faltando un término. Entonces acá vamos a poner ese término suelto. No hace falta poner ahora símbolo en sumatoria, porque va a ser un solo término que me está faltando para completar esta igualdad. Entonces lo vamos a anotar, ese término. Ese término sería el último de esta. Sería cuando j vale 45. Yo puedo anotarlo así, como 4 menos 45 sobre 45 más 1. Esta, arriba da negativo, me parece, ¿eh? Está bien lo que me están poniendo, pero presten la atención que hay la resta esa da negativa. Igual no está pidiendo que la resuelvan, ¿eh? Está pidiendo que lo escriban nada más, lo que le estaba faltando, es eso. ¿Sí? Les voy a cambiar el ejercicio un poquito solamente para molestar. Solamente para molestar. ¿Qué hubiese pasado si en vez de que acá diga 44, hubiese dicho 38? ¿Sí? Entonces acá es diferente. ¿Sí? Esta suma es más grande que esta. ¿Qué le está faltando acá? No es un solo término ahora, son unos cuantos términos. Eso, J igual 39 a 45. Bien, bien. Perfecto, eso que me puso acá Federico, bien. Está muy afilado hoy. Eh, no, yo ni siquiera me preocupo por cuántos son, ¿sí? Hay gente que, a ver, yo esto lo quiero decir como para que lo tengan presente. Hay gente que a veces hace la resta y pone el número acá. Eso no está bien. No hay que hacer eso, ¿sí? No hay que hacer una resta, nada por el estilo, ¿sí? Ya sé que hay 7 términos de diferencia, bárbaro, pero no importa la cantidad. Y lo que importa son cuáles son. Esta suma arranca reemplazando j por 2 y termina reemplazando j por 45. Esta suma arranca reemplazando j por 2 y termina reemplazando j por 38. ¿Cuáles son los términos que están faltando? No importa cuántos, sino cuáles son. Falta reemplazar j por 39, 40, 41, llegado 43, 44, 45. Entonces j, el que está faltando, arranca reemplazando por 39 y termina en el 45. ¿Sí? Del 39 para adelante, pa. Esa forma de expresarse. ¿Y qué te digo? Y sí, hijo. No me va a decir que no lo vieron el video ese ahora. ¿Y cómo sería el punto E, por ejemplo? Me dicen por acá. A ver, vamos a mirar.
el 18e, ¿no es cierto? Vamos a mirar, vamos a mirar. Bien. Sí, de 3 a 17. Lo voy a compartir así. No lo escribo. Cualquier cosa. Acá está. Imagino que lo están viendo. Acá tenemos una suma de 1 más j sobre j, con j empezando en 3 y terminando en 18. Acá dice que es igual a la misma suma, o la suma de los mismos tipos de términos, separado con esto. Si yo le presto atención, esto, claro, es igual a ese que hicimos, pero en vez de poner el último suelto, ponemos la suma anterior. Si le presto atención, esto que tenemos acá es el último término de esta suma grande. Entonces acá voy a poner toda la suma menos el último término. Entonces acá abajo voy a tener que poner j igual a 3 y arriba 17. ¿Mm? Hay otros, por ejemplo, a ver... No. El B, ahora lo vemos, ¿sí? El B, fíjate que hay una leve diferencia con los que hicimos hasta recién, porque acá tenés una suma del 4 al 10 igual a la suma del 1 al 10 menos no sé qué. ¿Qué está pasando? Esta suma que aparece acá es más grande que la que estaba en la izquierda, ¿sí? Entonces hay que sacarle una parte, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la parte que le tengo que sacar? No importa cuántos términos son, sino cuáles. ¿Cuáles son los que están sobrando en esta suma para que me dé igual a esta otra suma? Bueno, cuando t lo reemplazo por 1, por 2 y por 3, esos no tendrían que estar. Bueno, los resto, desde 1 hasta 3. ¿Se entiende? Ok, no sé si se entiende. Ok, bueno, vamos a ver el G, ya que me lo han pedido. Vamos a ver el G. Es igual que el de arriba. Es igual que el F. O sea, t igual a 1 y arriba 3. Pará, el mensaje de Facundo me parece que está yendo a el B. Sí, sí, Facundo. T igual a 1 abajo y arriba un 3. Sí, porque los que están sobrando, fíjate que acá tenés del 1 al 10 y vos tenías que llegar a la suma del 4 al 10. Los que sobran son del 1 al 3. Tal cual, Facundo. Vamos al G, vamos a mirar el G. Dice, tengo una suma de estos términos desde el 3 hasta el número h. No sé cuál es el número h, no importa, pero es hasta el número h. Y acá me dice que tengo la misma suma, que parte en el mismo número, en el 3, y llega hasta h-1. No sé cuál es h-1, pero con seguridad es el anterior de h. ¿Se entiende? O sea que tiene un término menos. O sea que me está faltando un solo término acá. ¿Cuál es el término que está faltando acá? ¿Me lo dicen? ¿Los leo? H, me dicen, no. O sea, yo entiendo que pienses en la H sola, sí, pero ¿qué es lo que tengo que escribir donde está la línea punteada? H más 1. No, no tengo que escribir ni H ni H más 1. Tiene que ver con la H.
¿sí? Ahí va, querido. Muy bien, Eric. Perfecto, ¿sí? A ver, tiene que ver con la H, pero no es la H. La H es la letra o número que yo tenía que reemplazar en donde estaba la letra N. ¿Mm? Entonces, me va a quedar 4 sobre H más 1. ¿Sí? Ese sería el último término de esta suma. Es 4 sobre H más 1. Tal como lo puso acá Eric. Perfecto. Ok. ¿Estamos más o menos? Yo creo que esto lo van a poder hacer. Vaya, profe, me dice Julián. Esto parecía. ¿No sería H menos 1 más 1? Y pero es lo mismo que H. Podremos ver el 21C, no lo llegué a hacer, me dice Julián. Dale, a ver. Vamos adelante, ¿no? Ay, me pasé. Ah, acá. Dice. No entendiste ese de H. Bueno, ahí vuelvo para atrás y lo vuelvo a explicar porque se ve que hay un problemón con los reemplazos de cosas, ¿sí? No se preocupen, igual... Ahora vemos este, ¿sí? Julián, no me pierdas la paciencia. Voy a hacer en el pizarrón estos dos, los dos que me están pidiendo. Primero este porque se ve que acá hubo un problema. Lo voy a copiar. Suma de 4 sobre n más 1 con n que arranca en 3 y termina en h igual. Suma de 4 sobre n 1 con n 3 y termina más puntos suspensivos. Lo vamos a resolver. Dejo de compartir la pantalla, por favor. Sí, sí, ahí está. ¿Ahora me ven? Me imagino que sí. Bueno, otra vez, acá tengo una suma más, digo, igual a una suma más otra cosa, ¿sí? ¿Cuál de las dos es más grande? ¿Cuál de las dos es más grande? Bueno, esta tiene un término más, ¿sí? Porque esta arranca reemplazando la n por 3 y llega hasta la letra h. O sea que esto sería 4 sobre 3 más 1 más 4 sobre 4 más 1 más 4 sobre 5 más 1 más... ¿Cuál es el último término? Es 4 sobre... ¿Qué tengo que poner en el último término? Bueno, acá me dice ponga la h. Ponga la h, dale. H más 1, ¿sí? O sea, yo le hago caso a lo que me dice acá, ¿sí? No es que me estoy inventando nada, es donde está... Yo tengo que ir reemplazando esta letra desde empezando acá y terminando acá. Hice eso. Bueno, y acá me dice, esta suma mirá, tiene la misma forma, es 4, empezás reemplazando por el 3 en el mismo lugar, 4 sobre 3 más 1, más 4 sobre 4 más 1, más 4 sobre 5 más 1, más, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el último? Tengo que reemplazar por h menos 1, o sea, 4 sobre h menos 1 más 1.
¿Cuál es la diferencia entre las dos sumas? Que esta tiene un término más. ¿Y cuál es el término? Este es el que yo tengo que poner acá. 4 sobre h más 1. ¿Dudas? ¿No? Ya sé que es la h la que tengo que reemplazar, ¿sí? Ojo, que hay gente que se equivoca y pone h. ¿Sí? No vayan a poner la h sola. ¿Sí? H es la letra que había que reemplazar en la forma que me está dando, ¿sí? Ahí va. Si se pierden en estos ejercicios, siempre pueden hacer estos desarrollos que hicimos acá. Lo pueden hacer todas las veces. Si esto les ayuda a entenderlo, lo hacen y listo, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver el último ejercicio de la mañana, siendo que son las 10:55. Era el ejercicio 21. 21C. Muy bien. Vamos a copiarlo. Bueno, tenemos que calcular la suma de 4 más 5 por k menos 1, con k es de 1 a 47. Tenemos que calcularlo de dos formas. Ah, por ahí te quedó la voz medio grave. Sí, fíjate. Creo que para eso creo que tenés que tocar Alt F4. Creo. No estoy seguro. Ok, ya está. Bien. Eh, ahora lo pruebo. Dice, no, por favor, no me haga caso. No, se me fue de verdad. Bueno, la volveré. Bueno, decía que había que hacer esto de dos maneras diferentes. Eh, Fíjense que esto que tenemos acá es una sucesión aritmética. ¿Se dan cuenta que es una sucesión aritmética o no? Fíjense que esto sería el A1 y este sería D. No sé que está escrito al revés, pero lo mismo. Bueno, para hacer esta suma, como estamos trabajando con una sucesión aritmética, ya sabemos que la fórmula de la suma de la sucesión aritmética, ¿cómo era? Era n por A1 más A sub n sobre 2. ¿Les suena? Sí, lo vimos hace un ratito. ¿Sí? N es la cantidad de términos, A1 es el primer término, AN es el último término, y sobre 2. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 45, el valor de n es este número, por A sub 1, que vale 4, más el último término, sobre 2. El último término vamos a tener que calcularlo, ¿sí? Va a ser 4 más 5 por 45 menos 1, ¿sí? El último término sería reemplazando el 45. Hacemos esta cuentita, me queda, a ver,
44 por 5 me da 220, 224. Bien, entonces vamos a hacer toda esta cuenta. Finalmente me queda 228, bien, por 45, cuenta final, resultado 5130. C. Pero el ejercicio, además de que nos pedía hacer esta suma, nos decía hacerla de dos maneras diferentes. Hacerla de dos maneras diferentes. Una sería con la fórmula de la suma y otra con las propiedades que ya conocemos de sumatoria. ¿Sí? No sé si las vimos, si no las vimos no importa, recordemos aquel número, vamos a ver que esto se puede calcular de otra forma. ¿Sí? Usando algunas de las propiedades que conocemos. Por ejemplo, acá hay una suma, tiene dos términos, entonces esto lo podemos escribir como la suma de 4, o k igual 1 hasta 45, más la suma de 5 por k menos 1. Va desde 1 hasta... perdón, voy a volver para atrás un poquito porque no me gustó mucho. Prefiero voy a hacer la distributiva acá. Me va a quedar suma de 5 por k es 5k. 5 por menos 1 es menos 5, más 4 me queda menos 1. Lo único que hice fue reescribir esto haciendo las cuentitas, ¿sí? Entonces ahora, dale, vaya. Ahora sí, lo voy a separar en dos partes, me va a quedar suma de 5k menos suma de 1. ¿Sí? El 5 este puede sacar, son propiedades, ¿sí? Lo puedo sacar afuera, me va a quedar 5 suma de k menos, bueno, suma de 1, ¿sí? Yo no le estoy poniendo todos los datos acá, pero todas las veces hay que ponerlos, ¿sí? K igual 1 hasta 45, K igual 1 hasta 45, K igual 1 hasta 45, K igual 1 hasta 45. Ok, digo acá. Esto me va a dar 5 por una cosa, ahora les explico cómo calculamos esto, menos suma del número 1 desde 1 hasta 45. Me está diciendo que sume 45 veces el número 1 es lo mismo que 45. ¿Sí? Dale, vaya, vaya. Y esto tiene una fórmula. Esto es la suma del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 45. Es la fórmula que vimos de Gauss. Sería 45 más 1 por 45 sobre 2. ¿Sí? Y ahora hacemos la cuenta a ver si efectivamente nos da lo mismo. Me da 45 por 46 dividido 2, me da esto, 5 me da esto, menos 45 me dio 5130. Bien, eso sería todo el ejercicio. Yo sé que es un poco más difícil con esta forma, no quiere decir que a ustedes le vayamos a pedir que hagan esto. Pero bueno,
son algunas propiedades de la sumatoria. ¿Sí? Pues ya. Profe, gracias por la clase. Bueno, muy bien. Voy a parar la grabación. Adiós. A la grabación, ¿eh? Detengo la grabación.